Bueno, se supone que voy a moderar los ánimos tan caldeados en un día como este, pero no, lo que quiero hacer es alegrarme con todos de esta oportunidad de estar recibiendo un nuevo ejemplar de esta colección, El Desprendimiento. El desprendimiento es el abandono de las formas de conocer que nos sujetan y una forma de reestructurar nuestra subjetividad. Esta es la definición de desprendimiento que da Walter Mignolo, que es el director de esta colección, de esta segunda época de la colección El Desprendimiento, y que se inicia con este texto que tiene un título tan provocador: a ver si podemos pensar los no europeos y peor las no europeas. Entonces me parece que esto es una apuesta que tiene que ver con una comunidad que se ha ido armando, tejiendo entre Walter, la gente de la editorial, la gente de América Latina, muchos compañeros y compañeros de otros lugares que escriben, que de alguna manera tejen una red en donde se está realizando esto, que no es solo una cuestión de conocimiento, sino realmente una praxis, un modo de reexistencia, como les gusta decir a Adolfo Albanachinte. Y en ese sentido me parece que aquí lo que hacemos es una comunidad de lectura y una praxis nueva. Y para que hablen de eso, justamente voy a presentar a las personas que hoy están en esta mesa. Hay 3 de los autores y 2 invitados a quienes hemos convocado precisamente porque nos parece que tienen mucho que ver o mucho que decir en relación a estas formas de reexistencia. Facundo Giuliano es graduado en Ciencias de la Educación, de Filosofía y Letras de la UBA, y es becario del doctorado del CONICET, escritor, y es el compilador de este volumen. Él nos va a hablar en primer lugar. Luego Bárbara Ager, también graduada de Filosofía de la UBA, docente de Ética y Filosofía de la Cultura en la carrera de Filosofía, también doctoranda becaria del CONICET, traductora y articulista de algunos de los textos. Hemos invitado a Florencia Tola, es un gusto para nosotros que estés aquí, a quien convocamos a partir de su trabajo comprometido con las luchas indígenas del noreste de nuestro país y por la tarea que hace años viene realizando para dar a conocer el pensamiento de referentes indígenas históricamente negados o ignorados por la lógica misma de la modernidad colonialidad. Doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y la UBA, investigadora del CONICET y profesora de la carrera de Antropología en la UBA. Hemos invitado también a Alberto Sileoni, a quien convocamos no solo por su compromiso político con una educación más nuestra, sino también por su militancia docente en torno al pensamiento político pedagógico argentino y latinoamericano. Le agradecemos, ¿no?, tu lectura. Alberto Sileoni es licenciado en Historia y se desempeñó como ministro de Educación de la Argentina entre 2009 y 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente a nuestro mentor, amigo ya desde hace más de 20 años, Walter Mignolo, doctor por la Escuela de Altos Estudios de París, cofundador del grupo Modernidad Colonialidad, director del Center Global Studies and the Humanities de la Universidad de Duke, investigador permanente de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y profesor invitado en universidades de América Latina y del resto del mundo. Él es quien dirige la colección El Desprendimiento, en la que se inserta este volumen, del que también participa como articulista. Así que doy la palabra en primer lugar. Tenemos 10 minutitos cada uno para que después podamos hacer alguna pregunta. Eso es.
extendemos un poco más ahora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. A todas las personas que se tomaron un rato del día del trabajo, feliz día, dicho sea de paso. A todas las personas que vinieron en diversos medios. Bueno, por ejemplo, uno de los autores, Hamid Dabashi, no pudo venir por el estratégico paro de transporte. Entonces, todas las personas que vinieron, monopatín, bicicleta, etcétera, muchas gracias. Y bueno, quería contarles un poco cómo se dio esto y traerles un poco la sintomática de la época para que observemos este libro o esta nueva arma, como hemos dicho, en algún momento, qué racionalidad puntualmente es la que ataca o la que busca de alguna manera minar. Esta feria del libro se inauguró hace unos días y la presidenta de la Fundación El Libro comenzó su discurso diciendo: Barcelona, ciudad literaria; Buenos Aires, ciudad de librerías, ¿no? Lo cual es muy significativo y nos da la pauta de que la colonialidad no es solamente un tópico, sino es algo que nos atraviesa permanentemente, ¿no? O sea, como si fuera que en un lugar se produce el conocimiento y en otro lado simplemente se venden los libros. O sea, hay que estar muy atento a esto. Después, un nefasto presidente del que será muy difícil olvidarnos dijo que hace 60 años que se encuentra atravesado por el trabajo porque viene de familia italiana. Los que venimos de otros orígenes nos preguntamos por qué nos veremos atravesados, digamos, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Esto cruza radicalmente el motivo del libro, puesto que el pensamiento contemporáneo y los procesos que estamos viviendo se encuentran sumamente atravesados por estos síntomas, ¿no? Quería traerles, para compartirles, un fragmento del libro donde básicamente un filósofo español hace unos años atrás hablaba de la filosofía en la actualidad y decía lo siguiente, ¿no? Decía: hay muchos filósofos importantes y activos en la actualidad. Judith Butler en Estados Unidos, Simon Critchley en Inglaterra, Victoria Camps en España, Jean-Luc Nancy en Francia, Chantal Mouffe en Bélgica, Gianni Vattimo en Italia, Peter Sloterdijk en Alemania y en Eslovenia Slavoj Žižek. Por no mencionar otros que trabajan en Brasil, en Australia y China, ¿no? Esto pinta de cuerpo entero frases como la de la presidenta de la Fundación El Libro y la del presidente nefasto que estamos soportando en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, el compañero Hamid Dabashi, al leer semejante cosa, escribió un artículo en el portal Al Jazeera en el año 2013 cuya pregunta era: ¿pueden pensar los no europeos? ¿No? Claro, porque a partir de esto Hamid Dabashi pone este artículo en medio del debate contemporáneo que suscita diversas respuestas, ¿no? Una de ellas es la de Walter Mignolo, que por supuesto dijo: sí podemos, y lo cual suscitó obviamente un abroquelamiento de los pensadores europeos, teniendo que salir a reafirmar de que Dabashi estaba equivocado, de que esta era una pregunta incorrecta, socavando de alguna manera el planteamiento de Dabashi, y posteriormente el de Walter Mignolo, que se vio particularmente interpelado por una reacción de uno de los pensadores contemporáneos más importantes de Occidente, europeos, Slavoj Žižek, que básicamente respondió a la respuesta de sí podemos de Walter con un fuck you, Walter Mignolo, y esto es algo que también se ata a toda esta misma lógica. En lo personal pude conocer hace un tiempo a Žižek en el marco de una charla sobre educación. Allí mismo yo justamente le planteé sobre la importancia de pensar respecto a la decolonialidad y lo clave que es para las luchas por la emancipación en América Latina y otras partes del mundo, lo que reaccionó de manera muy violenta, confesando ser eurocéntrico, de que no tenía absolutamente ninguna importancia para la batalla emancipatoria el pensamiento latinoamericano, el pensamiento decolonial, y digamos, se suma otro síntoma más a esta cuestión. Después de esa charla
este pensador me manda el manuscrito de su libro, que se tradujo como Problemas en el Paraíso, el cual no tuve muchas ganas de leer por la atmósfera que había quedado a partir de esa cuestión, pero cuando de repente vi que había sido traducido y que estaba siendo distribuido aquí en Argentina, decidí darle un vistazo y encontrarme, para sorpresa, con un capítulo dedicado a Walter Mignolo, cuestionándolo fuertemente a partir de su intervención en el debate en Al Jazeera, del cual este libro forma parte, ¿no? Entonces, a partir de esto, es muy impresionante ver cómo cada vez que sucede algo en el mundo, los filósofos europeos piensan que tiene que ver con ellos y que tienen que decir algo al respecto. Como cuando hace unos días anoticiamos del libro por redes sociales a nuestros diferentes amigos, contactos, etc. Y recibí una reacción muy fuerte por parte de un catedrático español, ¿no? Que dice esa pregunta se responde muy fácil, sí. Reduciendo la problemática, o peor, confirmando él algún tipo de autorización, ¿no? Como desde Europa, desde España, y en mi posición sí, pueden pensar. Enunciando y afirmando que ellos también tendrían que darle una vuelta al asunto para que, salvación mediante, a partir de ellos, no caigamos en un victimismo epistemológico y ellos no se cansen de nosotros, cuyo discurso es mal señalado como identitario, robusto, incontestable y ajeno a una pluralidad de relatos e historias, hasta hoy negadas o silenciadas. En parte, ¿no? Pero el significante no europeo que atraviesa el título de este libro, no europeas, denota justo lo contrario, no un único quién, sino de lo dicho, lo que hace a la desobediencia de ese lugar de enunciación desde donde se pretende autorizar a pensar a algunos en detrimento de otros y otras, lo cual ya merita un ejercicio impostergable, y esto es algo que tendríamos que hacer cada uno en su propio recinto, ¿no? ¿Con qué literaturas y filosofías no europeas reflexionamos, pensaremos y sentiremos nuestros problemas, ¿no? Ya es tiempo y siempre lo fue, ¿no? Por lo tanto, escribir, conversar o hacer público un pensamiento, enseñar, también son formas de militancia y de predisponerse a cierta escucha, la que debe ser capaz de distinguir el ruido académico de la filosofía del silencio insurgente de los malones que piensan. Esta arma paciente y artesanalmente construida en colectividad convida nuevas pistas y senderos que contribuyen a la descolonización del pensar, del sentir, de la ética y las geopolíticas del conocer. Los textos ofrecidos que han sido revisados, adaptados, amados, lijados, pulidos, encerados, malcriados, son fragmentos de vida que durante el proceso de construcción del volumen se han sobrepuesto a huracanes, rupturas amorosas, mudanzas, nuevos amores, crisis, devaluaciones y manifestaciones de toda índole y saber, literal, claro. Esto tan solo es una muestra de toda la potencia que buscará reactualizaciones diversas en ustedes, cada uno y cada una de los lectores y lectoras que guste sumarse a esta conversación que continuará. Y por último, me gustaría decir hasta luego, con un fragmento del libro. Y decir también que, bueno, Camila, que también ha formado parte del volumen, ha tenido un rol muy importante de lo que significa la traducción, algo que reivindicamos. Todos los que estamos aquí hemos tenido arte y parte en esa tarea imposible que es la traducción, lo cual no es menor y merece que empecemos a tenerla en cuenta como una apuesta ético-política. Entonces, les digo hasta dentro de un rato con este fragmento que puedan leer en el libro. Hoy pensé que podríamos dejar de vernos como competencia en pos de alguna aprobación. Miré al costado y una mujer juzgaba sin compasión a otra y le castigaba duramente. Desaprender el desprecio quizás sea el camino principal para que el dolor deje de ser la monopólica verdad, mientras todo el resto sigue sometido a duda. Y por si nos vemos pronto, les entrego mis palabras abruptas,
devoren y enrosquense en mí, enrosquense y abrácenme, con un estremecimiento más vasto. Abracémonos. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Escuchamos ahora a Bárbara Aguer. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Cuando empecé a pensar un poco desde dónde organizar mi intervención, o bueno, qué era lo que quería compartirles hoy, conteniendo como un impulso spoileador que tengo y que me persigue constantemente, es decir, de qué manera contar algo sin reconstruir todo el libro, se me ocurrió que tal vez lo mejor era empezar esto por el principio. Por el principio que es el principio del libro, pero además el principio de lo que motivó que yo saliera de la función de traductora y acompañara este volumen con un artículo. Y esto es los problemas que nos trajo a la hora de traducir y los problemas que persisten en la pregunta que titula el libro. Y cuando hablo de los problemas no es tanto por aquello que interroga efectivamente la pregunta del libro, podemos pensar los no europeos, sino como, imagino que a alguna ya les ha resultado evidente, sobre aquello por lo que no interroga, que es por las posibilidades que tenemos las no europeas y no europeos, o sea, las que somos no europeos y no europeas de pensar, ¿no? Y en realidad todo este problema fue un problema que lo gestamos nosotros mismos, al interior de las traducciones. Piensen que la pregunta inicial en inglés, traduzco mejor de lo que hablo en inglés, pero la pregunta inicial era ¿Can non-Europeans think? Y en principio ese desplazamiento, para quienes conozcan la lengua inglesa, no logra subsanarse con la de podemos pensar los no europeos. O sea, ahí había que tomar una decisión. Y esa decisión, y en realidad las posibilidades y las imposibilidades que teníamos tenían que ver fundamentalmente con la misma estructuración gramatical de cada una de las lenguas. Es decir, el género neutro que habilita el inglés se presta a equívocos a la hora de querer traducir la lengua española que, como bien lo sabemos, está estructurada como desde lo más hondo en un bimorfismo de género. Es más, yo algunas cosas me las fui enterando a la hora de empezar con el trabajo de la traducción. El género neutro en nuestra lengua no existe o se reserva solamente para algunos casos en particulares. Sin embargo, eso se ve subsanado con esta idea o la clasificación del género masculino como el género no marcado. Y esto es una definición literal de la RAE. Si pensamos que es un género no marcado por el género es, digo, o bien es nada o bien es Dios. O sea, el género de todos los géneros posibles, es decir, el género universal. Y es eso de hecho como opera, ¿no? Como el masculino es ese género no marcado, ese género universal, mientras que el femenino que tiene reservado el género marcado. Sería bien interesante, no me quiero ir por ya me estoy yendo por las ramas, pero digo, sería bien interesante estudiar cómo se fueron generando las historias de esa desmarcación del masculino al tiempo de cómo se fueron marcando. Algo de eso igual hay en el libro, yo creo, algo de esa indagación respecto a la eticidad o la subjetividad masculina como la subjetividad universal. Pero bueno, en todo caso, estos eran algunos de los problemas que traía la pregunta inicial, que me imagino que estarán pensando, lo podrían haber subsanado echando mano al lenguaje inclusivo, ¿no? Como de pronto podríamos haber puesto, creo que una E en los o algunas X, y de esa manera menguar un poco la violencia del equívoco. Lo cierto fue que no, me quisieron poner a trabajar y decidimos preservar esa violencia en la tapa y dedicarle un espacio adentro del volumen. Así que bueno, mi trabajo en algún punto se orienta en, se quiere como reescribir la pregunta, ya contemplando las experiencias de las que somos no europeos y no europeas al mismo tiempo. Y en ese sentido, reformular la pregunta implicaba también un poco desplazar el acento del debate inicial. El debate, cuando se origina, en realidad pone el acento fundamentalmente en cómo se configura la geopolítica del conocimiento a partir de la diferencia epistémica colonial. Y desplazar la pregunta o reescribirla implicaba irnos, si se quiere, ya a un territorio corpopolítico e intentar entender qué sucede con esas experiencias en las que la diferencia o la colonialidad o la diferencia epistémica colonial termina articulada con el patriarcado.
¿no? Porque las no europeas y no europeos, o sea, eso, las que somos no europeos y no europeas, además de la diferencia epistémica colonial, estamos atravesadas por la diferencia epistémica sexual, que es una diferencia, como sabemos, bimórfica, heteronormativa y androcéntrica, es decir, que no solo diferencia, sino que al mismo tiempo jerarquiza. Entonces, bueno, de alguna manera había que dar cuenta de esa intersección o de la experiencia de esa intersección, que por supuesto no es algo que estoy haciendo yo sola, sino que hace décadas que los feminismos descoloniales vienen dándose a la tarea de tratar de poner en evidencia esta experiencia. Y cuando digo feminismos descoloniales pienso en esto, trabajadoras, mujeres y disidentes, intelectuales, académicas y militantes, que en todo caso, en el medio de una urgencia, que no es cualquier urgencia, es la urgencia de un patriarcado racista, capitalista, que en todo caso nos ahoga de manera cotidiana, que nos mata, ya no de forma extraordinaria, sino como algo del orden de lo diario. En el medio de esa urgencia, estas compañeras, como conversábamos con Walter el domingo, no se sentaron a pensar si podían o no podían pensar, sino que en todo caso vienen dando cátedra de desobediencia epistémica en las calles, en las aulas, en los libros, en los puestos de trabajo, adentro de sus casas. Así que bueno, un poco el esfuerzo de mi artículo era recorrer esos haceres, pensares y sentires y tratar de reconstruir algunos de los movimientos de esas desobediencias que no solamente atacan al núcleo de la matriz de poder moderno, colonial, capitalista y patriarcal, sino que además se vuelven sobre perspectivas críticas o pretendidamente emancipatorias, como pueden ser los feminismos blancos, o la misma teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, o sobre los mismos saberes ancestrales de sus propias comunidades. Digo, ahí tenemos que pensar en una cartografía que va desde los feminismos negros y los feminismos de color, que iniciaron en la década del 80 del siglo pasado, los mismos feminismos descoloniales, los feminismos descomunitarios. Digo, hay una diversidad de compañeras y de colegas pensando y pensando desde este gesto desobediente, poniendo la praxis del pensamiento, en todo caso, al servicio de la vida. Y desde ese lugar, sí transformando las cartografías del saber, poder y la geopolítica del conocimiento. Bueno, así que un poco el artículo o el aporte mío al libro es eso, organizar bajo dos principios. Uno es, dos principios que en realidad aprendimos eso, en la militancia, en espacios políticos y con compañeros, grupos de estudio. El primero es que nunca se piensa sola y el segundo es que citar es político. En contra de pronto ciertas ilusiones postestructuralistas de la muerte del autor, pero también de como esto que nos exige la academia de las citas de autoridad, hay algo de ir reconociéndole lugar al interior de los mismos textos a estos compañeros y pensadoras que por otra parte están interviniendo en el orden de lo posible, de lo visible y de lo asible para la matriz colonial de poder. Están refundando ontologías del cuerpo, están refundando modos de comprender lo común, como los espacios compartidos o la idea de la comunidad. Me estoy yendo por las ramas, ¿no? Bueno, nada, en todo caso eso, insisto con esta idea frente a un capitalismo, a un patriarcado, a una colonialidad que nos quiere desmembradas, que nos quiere fracturadas entre un cuerpo y un alma, que nos quiere sueltas, ansiosas. Estos feminismos descoloniales ofrecen gestos no solamente para resistir, sino para reexistir, y en ese sentido me gustaría cerrar también con la lectura de algo a lo que nos exhorta Lorena Cabnal, que es una pensadora maya Simsa de Guatemala. Ella llama a acuerparse, y es muy breve. No tengo el micrófono, así que no me pueden frenar. Para Lorena, el acuerparse es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos, que se autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para
para recuperar la alegría sin perder la indignación. Y en todo caso, la verdad que lo posta que quería compartirles hoy era esto último, como la exhortación a acuerparnos para que nada, no nos choreen nunca más la alegría. Gracias. Bueno, agradezco especialmente a Facundo Giuliano por la invitación a participar en la presentación de este libro, que considero un verdadero aporte al debate de la descolonización del pensamiento y de la matriz colonial de poder en la que estamos todos insertos. Este libro contiene una posición crítica que impulsa a la indisciplina educativa y a la desobediencia epistémica. La actitud de rebelión ética presente a lo largo de todo el libro invita a las ciencias sociales y humanas a escribir y a pensar desde otro lugar, dejando a un lado, como dice Facundo, los tiranos universales abstractos europeos. La pregunta ¿podemos pensar los no europeos? Abre para mí el interrogante acerca del nosotros y de la capacidad de pensamiento de quienes integran ese nosotros. El nosotros de la pregunta del libro incluye a los mapuches, a los tobas, a los yanomami, o refiere a una cierta identidad colectiva que engloba a académicos cuya tradición no es la euroamericana, o refiere a cualquier ciudadano argentino, sudamericano no académico. Facundo anticipa estos interrogantes en el comienzo del libro, diciendo precisamente que ningún no europeo debe quedar por fuera de ese nosotros. Desde hace ya varias décadas, la antropología nos enseña que una pregunta por qué piensan los nativos sobre tal o cual tema, si dicho tema les interesara, es más provechosa que la pregunta sobre el cómo piensan los nativos. En efecto, procesos cognitivos como la inducción, la deducción, la capacidad de inferencias, de usar analogías, así como la habilidad de categorizar en función de diversos criterios, son patrimonio común de la humanidad. El punto no es entonces cómo pensamos nosotros o los otros, sino cuáles son los objetos del pensamiento de quienes estamos incluidos en el nosotros. En este punto, la antropología permite descolonizar nuestro pensamiento al confrontarnos con las inquietudes intelectuales, políticas, con los conceptos y con las preguntas filosóficas de individuos pertenecientes, por ejemplo, a pueblos indígenas. Preguntas filosóficas que no necesariamente se expresan del mismo modo en que son expresadas ni por filósofos europeos ni por filósofos o antropólogos no europeos. Intento destacar que los objetos del pensar de los no europeos se hallan a su vez diferentemente por fuera de los cánones del pensamiento forjados en el centro del mapa eurocéntrico. Ellos no son del mismo modo diferentes de dicho canon. Y es esta la inflexión antropológica al interrogante del libro que refiere a un nosotros inclusivo no europeo, sobre la que intentaré contribuir a partir de mi formación como antropóloga. Los pensamientos indígenas contienen inquietudes similares a aquellas que plantea la antropología o la filosofía. Se refiere a pensamientos sobre el universo, lo humano, lo no humano, las relaciones, la identidad, la diferencia. Pero estas inquietudes no son necesariamente expresadas con los mismos soportes, podríamos decir. El dualismo en perpetuo desequilibrio, la predación familiarizante, la alteridad constitutiva o la expansión de la interioridad a una pluralidad de seres más allá de los seres humanos son cuestiones filosóficas planteadas por los pueblos amerindios en sus sistemas de parentesco, en sus mitologías, en sus concepciones de persona, en sus prácticas guerreras, chamánicas y en su praxis política. Pensar, en efecto, es mucho más que clasificar o especular. Y en este sentido, quienes hacemos etnografía con pueblos indígenas,
sabemos que la filosofía no es el patrimonio ni la propiedad privada de Occidente, ni de un puñado de académicos profesionales. Pensar y conceptualizar son actividades vitales de todos los seres humanos. Son universales, o quizás, como decía Viveiros de Castro, pluriversales. Marilyn Stratton también decía que lo lindo de la cultura es que todos tenemos una. Lo mismo valdría para el pensar, para la capacidad de razonamientos filosóficos. Todos podemos pensar y conceptualizar. El punto es que los ladrillos a partir de los cuales se elabora la arquitectura de dicho pensamiento son diferentes y ellos son asociados también de modo diferente. Me voy a detener brevemente ahora en cómo se elaboraría dicha arquitectura de una metafísica de la relación expresada por mis interlocutores tobas con quienes trabajo desde hace ya más de 20 años. Prácticas del parentesco, relaciones afectivas, el chamanismo, prácticas funerarias y otras me llevaron a pensar, por un lado, que la persona es para los tobas un dispositivo que condensa una multiplicidad de relaciones con otros seres humanos, pero también con seres no humanos. Estas relaciones se expresan en determinados efectos corporales, como serían las emociones, las características físicas, comportamentales, o las enfermedades e incluso la muerte. Por otro lado, más que circunscripta a los contornos de un cuerpo, la persona se expande para los tobas hacia otros seres, con cuerpos porosos, y se compone de extensiones corporales, como fluidos, sustancias, partes, y de componentes como nombres, almas, sombras. Dichos componentes se van adosando o desprendiendo de la persona, dependiendo precisamente del tipo de relación que entable y de con quién la entable. Por ejemplo, si el marido de una mujer embarazada casa un ñandú, es factible que el bebé adquiera ciertas características físicas o de comportamiento de dicho animal. Finalmente, en el universo toba, todo lo existente es potencialmente persona. Fenómenos atmosféricos, espíritus de la noche, seres que viven bajo el agua, o la dueña no humana de las serpientes, puede poseer, según el contexto y las interacciones, conciencia subjetiva y capacidad de afectar y ser afectado por otros, hecho que la define como persona. En síntesis, el mundo, las relaciones y las personas son pensados por los tobas en mutua y permanente impregnación e interdependencia. Lo que existe par défaut es la relacionalidad excesiva, transformaciones permanentes más que esencias fijas y estables, A y no A al mismo tiempo, pues la diferencia es interna y se halla en cada ser. Chamanes que envían y succionan objetos subjetivados del cuerpo de un enfermo, que son a su vez partes exteriorizables del chamán agresor, brujas que agarran elementos que contienen parte de la existencia de la víctima, vengadores que manipulan el cuerpo de los moribundos para así encontrar al agresor, víctimas que contienen en su cuerpo elementos vitales del agresor, son todos estos fenómenos posibles en un mundo en el cual los seres humanos se hallan entrelazados entre sí y de modo ineludible también con plantas, animales y espíritus. El cuerpo es pensado como el espacio en el que se agencian, se expresan, se manipulan estas relaciones, y es el que permite el devenir de toda persona. Una persona, más que una entidad en sí, es una faceta posible y en permanente devenir de un conjunto relacional. En este universo en el que la persona es sus relaciones, el nosotros tendrá un sentido muy diferente el que le atribuyamos quienes no somos tobas o indígenas. Lo que está en juego para ellos es la posibilidad de individuación en un mundo en el que la red de relaciones incluye a todos los existentes. Vinculado con este pensamiento, me gustaría concluir señalando otro aspecto del pensar de los pueblos indígenas que resuenan con las ideas de este libro. Las preocupaciones expresadas por indígenas como David Copenagua o Timoteo Francia y otros son preocupaciones filosóficas pero también políticas. Su mundo está siendo destruido desde hace 500 años, su antropoceno comenzó antes que el nuestro, incluso ya pasó, y ellos aprendieron a sobrevivir a varios fines de mundo.
Sus reflexiones son metafísicas y políticas a la vez, y cuando se centran en los modos en que las sociedades industrializadas destruyen lo que llamamos naturaleza, sus filosofías son filosofías comparativas. Hoy en día, posthumanismo, antropoceno, Gaia, son conceptos, realidades, que refieren a una manera occidental de ver el mundo de modo relacional, en el que lo humano, lo no humano y el ambiente se encuentran indefectiblemente articulados, ya que los efectos de las acciones pasadas humanas se manifiestan causal e irreversiblemente en el ambiente presente y futuro. Los pueblos indígenas siempre fueron posthumanistas, viven y vivieron en el antropoceno desde 1492, un antropoceno cuyas causas siempre les fueron ajenas. Esto no quiere decir ahora que debamos pensar y vivir como lo hacen los pueblos indígenas, pero sí que reflexionemos, como lo hace este libro, que el paso por la alteridad que permite disciplinas como la antropología puede permitir ayudarnos a imaginar formas alternativas para transformarnos. El paso por la alteridad ayuda a entender que el camino que Occidente y el capitalismo industrial tomaron no son el único posible. Este paso resulta fundamental para transformar no solo los modos de vivir, sino también las categorías y los conceptos con los cuales pensamos y componemos nuestro mundo. Quizás así podamos comenzar a deshelenizar la filosofía, dejando que las categorías, los conceptos y los objetos de las filosofías de los pueblos indígenas afecten, perturben, transformen las filosofías europeas y no europeas. Facundo expresa, con acierto, que la epistemología occidental ha dejado de ser válida para todo el planeta. Y en este punto también se podría agregar que no solo los modos de conocer europeos no pueden ser extrapolables al resto del mundo, sino tampoco las ontologías con ese final. Gracias. Bueno, muchas gracias. Algunas reflexiones de lector y algunas otras reflexiones para el lado de la educación. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con tus compañeras y compañeros de mesa, con ustedes. Feliz Día Internacional de los Trabajadores. Pero vengo de un pensamiento que creo que es fronterizo con este y que convergen, que es más el pensamiento nacional. Por tanto, estoy aprendiendo, le decía a Facundo en su oportunidad y a Walter recién, conceptos que no son nuevos en términos del pensamiento, pero que sí son nuevos en términos de su difusión. Lo que yo hoy quería compartir con ustedes es eso, cómo transmitimos, cómo colonialidad del poder, del saber, del género, epistemicidio. Me gusta mucho ese pensamiento sencillo pero a la vez profundo de Walter cuando dice la colonialidad es aquello que no se ve pero está, lo que perdura cuando las muestras del colonialismo exterior desaparecieron. Y esa es una preocupación, ¿cómo hacemos para transmitir? Jauretche decía, someter las mentes evita la presencia de los ejércitos de ocupación. Y a mí me parece que son hermanos esos pensamientos, que convergen, que el pensamiento de la colonialidad le aporta un mundo andino, americano, que quizá el pensamiento nacional más clásico no lo tenía, no lo veía, pero está presente ese modo de cómo modificamos las mentes y cómo transmitimos. Mi preocupación como educador, y hay algunos compañeros aquí, hay 1 millón, lo voy a decir con brutalidad, hay 1.100.000 docentes y 600.000 votaron al neoliberalismo.
Por tanto, y no lo digo con la menor superioridad moral ni nada, es una constatación. Tengo el honor de trabajar en una universidad novísima, que es la Universidad de Hurlingham. Estamos haciendo una licenciatura con maestras, profesores, directivos, muchos a punto de jubilarse. Estoy haciendo una caracterización de muchachos, muchachas, hombres, mujeres, que son supervisores, son directores de escuelas primarias, secundarias. Quizás Jaureche es algo es alguien que suena. Hernández Arreguiz no, Simón Rodríguez por primera vez, Martí, la escuela de Barizata, Mariatti, Carlos Vergara, Saúl Taborda, ni qué decir de Napalpí, Rincón Bomba, los bombardeos de la Plaza de Mayo. Entonces, profe, esto no lo vimos nunca. No sé si una de las compañeras recién decía, esto te lo chorearon. Esto te lo chorearon, porque la lucha epistemológica es una lucha política. Esto te lo escamotearon. Esto te lo sacaron de tu formación. Y a nosotros nos parece que este es un tema central en la pedagogía, porque es extraordinario esta síntesis del pensamiento, que felizmente no es nuevo y que editoriales como esta lo multiplican, pero ¿cómo hacemos para que las 50.000 escuelas argentinas, o por lo menos en una proporción bastante alta, porque en todo caso en las escuelas se decide lo que la sociedad va a aprender? Entonces, en este contexto que el neoliberalismo te ha escamoteado el pasado también, ¿para qué vamos a ir al pasado que hay tantos muertos? Dice alguna de las cabezas pensantes, si lo puedo decir de este modo, del elenco gobernante. Y las pedagogías liberales insisten justamente en esta cuestión. Facundo habla en su texto de una autoridad mandona, de poca docencia y mucha prepotencia, de enseñarte a las trompadas. Se hace una bella cita del pensamiento de la reforma del 18, de la cual acabamos de cumplir 100 años. Aquellos jóvenes decían: la autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando. Los jóvenes del 18 usan la palabra amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Entonces, una pedagogía que infelizmente no ha muerto, que mira mucho lo ajeno, que reprime el conflicto, que ignora la diversidad, que trasplanta ideas pedagógicas, un modelo extranjero para un sujeto imaginario, en estos momentos de meritocracia, de neurociencias, ¿no?, que te hacen creer que las diferencias de los seres humanos están en el cerebro y no en la vida. Pero infelizmente esto va aprendiendo en los educadores argentinos y esto se escucha, y muchos lo piensan como algo interesante, como algo moderno, como algo que puede ser mejor para las escuelas. Y estamos intentando entrar a la OCDE, y la OCDE le exige a los Estados miembros que consideren la educación como un bien transable, o sea, objeto de compra y venta. Entonces, aquí hay una discusión que en algún sentido quiero poner sobre la mesa, y que yo creo que está en estos textos y en estos artículos y en otros libros y en esta corriente de pensamiento. En ocasión de la desaparición, después muerte, de Santiago Maldonado, las autoridades, el ministro decía: entrar a Santiago Maldonado a las aulas es una canallada. En las aulas argentinas entra Blaquier, Ledesma, el Banco de Galicia, HSBC, Coca-Cola, Deutsche Bank, Bunge y Bord, Dreyfus, JP Morgan, Clarín, La Nación y Nidera, entre otros. Entonces, hay
pedagogía más vernácula, hay una pedagogía más nuestra. Hay una pedagogía que relaciona tempranamente proyecto educativo con proyecto político. Cuesta mucho imbricarlo, cuesta mucho que los compañeros educadores lo entiendan, porque enseguida relacionan la política con lo electoral. Y algunos estudiantes dicen, profe, no mezclemos la política con esto, seamos neutrales. ¿Contra quién sos neutral? Decía ya hace 150 años algún escritor, Mark Twain, que era un gran antiimperialista. Entonces quiero plantear esta discusión. Creo que hemos avanzado mucho, creo que hay una pedagogía nuestroamericana, diría Martí, una pedagogía más propia que entiende que la educación no puede ser neutral, que entiende que educar es saldar una deuda, que si somos educadores americanos, como nacimos de un trauma, la memoria tiene que estar presente en las escuelas. Hay una regresión muy importante de este tema en las escuelas argentinas. No sé qué les parece, a mí me parece que aquella idea ilusoria de los últimos días del 2015, que hay cosas que son para siempre, hemos visto en estos 40 meses que nada es para siempre, ¿no? Borges diría, todo está escrito en arena, nada está escrito en piedra, nada está escrito en piedra, porque algunas cosas que pensábamos que estaban instaladas y que estaban muy cerradas y que había un alto consenso, hoy estamos regresando. Facundo hace una pregunta, si se puede pensar fuera de lo establecido en alguna parte de su artículo, y yo creo que sí, yo creo que si no nos anclamos con el pasado, lo que viene es puro azar. Nosotros tenemos una herencia pedagógica, histórica, política, americana y argentina que es de extraordinaria potencia. Entonces hay que mirar, digo, hace 200 años Artigas decía, habrá patria para todos o para nadie. Y ese es un modo, un ADN no solo rioplatense, sino que está extendido en todo el resto del continente. Nada, Simón Rodríguez, que hacia finales del siglo XVIII decía que los niños debían preguntar y no repetir, que debían obedecer la razón y no la autoridad. Hace más de 200 años decía que había que educar a las niñas para que no tengan como único destino el convento o el matrimonio. Nosotros venimos de esa riqueza, que hay que educar a los guasos, a los chinos, a los bárbaros, a los gauchos, a los cholos, a los guachinangos, a los negros, y no voy a seguir porque no tengo mucho más tiempo. Entonces, eso está dicho, eso no se sabe, pero está dicho, y sobre eso hay que hacer pie. Estos tipos hablaban de inclusión en el siglo XVIII, y las autoridades actuales del ministerio dicen, córtenla con la pedagogía de la compasión. 200 años después, tenemos que discutir, ¿no? Como hay que discutir si podemos pensar los no europeos, hay que discutir algunas cosas que uno pensó que ya no se debían discutir nunca más, como el derecho a la educación. Entonces, voy terminando. Hay un último artículo de Walter muy interesante. No conocía este debate. Hay una revitalización positiva desde Europa de la Ilustración. Y hay, en todo caso, una revalorización europea del eurocentrismo. Sí, somos eurocéntricos. ¿Y qué? Pareciera que es la Ilustración pensaba esto de nosotros. El pueblo de los americanos, es conocida esta cita de Kant, no es susceptible de ninguna forma de civilización. No tiene ningún estímulo, carece de afectos y de pasiones, los americanos no sienten amor y por eso no son fecundos. Casi no hablan, no se hacen caricias, no se preocupan de nada y son perezosos. Incapaces de gobernarse, están condenados a la extinción.
Cuando Kant decía esto, ya había extraordinarios levantamientos americanos, Tupac Amaru, Tupac Katari, de mestizos, indígenas, negros, había mundo, había pensamiento, había cultura. Pero esto es esperable de Europa. Un minuto más y les pido escuchar esta otra caracterización. Nótese en el hombre del altiplano dureza de carácter, aridez de sentimientos, absoluta ausencia de afecciones estéticas. Es duro, rencoroso, egoísta, cruel, vengativo y desconfiado. Le falta voluntad, persistencia de ánimo y aborrece todo lo que se diferencia. Su alma es depósito de rencores acumulados desde mucho tiempo atrás. Si Kant es esperable, Alcides Arguedas, que es uno de los pensadores bolivianos más importantes, que escribe Pueblo Enfermo, refiriéndose a su pueblo americano, no es esperable. Hoy diríamos en política, esto es fuego amigo, ¿no? Entonces también acá me parece que subyace otra discusión que es fundamental. Jaureche hablaba de la soncera 14, que es la autodenigratoria, y lo deben haber visto, quizá hay circulando un reportaje a Lula que es conmovedor, ¿no? Uno piensa cómo puede ser que ese hombre esté preso y Bolsonaro gobierne 200 millones de brasileros. Y Lula habla del síndrome del complejo del perro callejero, que es como en Brasil llaman a nuestro complejo de inferioridad. Nosotros tenemos que aprender cómo se enseña matemáticas yendo a ver cómo lo hacen en Singapur, cuando tenemos matemáticos extraordinarios en la Argentina. Eso, me parece que estas discusiones, este pensamiento de tanta riqueza, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para transmitirlo sencillo, para que llegue a las aulas, para conmover a nuestros educadores, para transformarlos. En una batalla, alguien dice perdimos la batalla cultural, no diría eso. No se gana ni se pierde, es una batalla para siempre. Pero cierto es que ahí hay algo que tenemos que seguir pensando y sobre lo cual tenemos que seguir trabajando. Lo dice el presidente, termino, el otro día en un reportaje de esos reportajes ominosos que suele darle algún periodista o alguna periodista cómplice, vinimos a cambiar el alma de los argentinos. Y está bien que lo diga, porque cita a Thatcher, que decía esto mismo en 1980 en Inglaterra: no importa la economía, venimos a cambiar el alma de la sociedad. Y nosotros también tenemos alma, que la podríamos identificar con la identidad, y nosotros no queremos esa alma para nuestros hermanos y hermanas argentinos y americanas. Por eso, termino, nunca se piensa solo, decía la compañera, y me parece que es muy interesante, es un pensamiento coral, nunca se resuelve solo, la educación nunca es un tema individual, es un tema institucional y de todos. Pero ya que estamos por celebrar el centenario del nacimiento de una gran Argentina, que se va Perón, en algún pasaje de alguna de sus obras dice: yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Nunca olvidé las miserias de mi pueblo y así pude ver sus grandezas. Muchas gracias. Está difícil también. Está difícil, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Falta un poco de aire, pero esperemos que el oxígeno no se nos acabe, podamos como no se caigan. Muchas gracias también por todo esto, ¿no? Bueno, yo voy a hacer unas notas al pie de lo que se dijo, ¿no? Para un poco resumir y preparar la conversación, ¿no?
Entonces, empezando por Facundo, yo les quiero dar algunos detalles específicos de cómo empezó la cosa. Y tengan ustedes que esto es, por un lado, un debate que se da en inglés, no solamente para Estados Unidos, sino para lectores ingleses, que aparece en Al Jazeera, que es una revista de Qatar, que se publica en Canadá, en Estados Unidos, en Qatar, una revista de disidentes dentro de los Emiratos, ¿no? Y después la base publicar libros, ya por la introducción. Entonces tiene un tipo de configuración, pero cuando aparece esto aquí en Argentina tiene otro tipo de configuración. Entonces, un poco lo decía Alejandra al principio, un libro no soluciona ningún problema. Un libro es poner algo sobre la mesa ahí para estas conversaciones o las conversaciones que se dieron allí, ¿no? Entonces, puntualmente, la cosa empieza cuando Zavala publica este artículo sobre Zizek en Al Jazeera en 2012 y dice: hay muchos filósofos activos e importantes, vivos, ¿no? Judith Butler en Estados Unidos, Simon Critchley en Inglaterra, Victoria Camps en España, Jean-Luc Nancy en Francia, Chantal Mouffe en Bélgica, Gianni Vattimo en Italia, Peter Sloterdijk en Alemania y en Eslovenia, Slavoj Žižek. Para no mencionar otros que trabajan en Brasil, Australia y China. Entonces daba así a la semana o a los 15 días, dice, en un lovely, ¿no? En un amoroso, encantador panegírico sobre el distinguido filósofo europeo Slavoj Žižek, escuchamos lo siguiente, lo que le acabo de leer. Lo que inmediatamente llama la atención e impacta al lector cuando ve este párrafo de apertura es el descarado carácter eurocéntrico de esa disposición de una cosa que él llama filosofía actual. El artículo llama el rol del filósofo en la filosofía actual. Y entonces ahí empieza a decir, Judith Butler es citada como un ejemplo de Estados Unidos, pero es decididamente un producto de la genealogía del pensamiento europeo. Y para asegurarnos, China y Brasil no hay nombres, sino que hay gente, ¿ya? Y Australia, en última instancia, es el primer mundo. Y bueno, entonces comienza la cuestión de la geopolítica, ¿no? Entonces yo entro en el debate y decimos, sí, podemos pensar. Y menciono algunos filósofos, como Dussel, Wang Wei en China, Louis Gordon en Jamaica. Y así empieza el debate, ¿no es cierto?, trayendo... Pero lo que hizo Davasi muy interesante es que él pasó el concepto de filosofía a pensar. No dijo, podemos los no europeos filosofar, dijo, podemos... Entonces, no es que... Bueno, hay dos maneras de decir que, bueno, que la filosofía nos pertenece a todos, o decir que la filosofía le pertenece a los europeos y que se la tengan. No nos hace falta, ¿cierto? Los europeos dieron, y no es la culpa de los griegos hicieron lo que tenían que hacer. Le dieron un nombre a una forma de pensar, se sistematizaron, etc. Pero es una cuestión de los griegos, después, claro, después se pasó a Europa, etc. Entonces, cuando se cambia la cuestión de podemos los no europeos pensar, ya se abre la caja de Pandora que acabamos de ver, ¿no? Entonces aquí la contribución, para seguir ahora con Bárbara, la contribución de Bárbara me parece fundamental y me avergüenza, no sé si Facundo le pasa lo mismo, que lo del inglés, el que no tenga género, can the non-European think. Y como en última instancia este debate con Zavala, Zizek, que era una cuestión de muchachos, no se nos ocurrió pensar. Y entonces, releyendo, digo, bueno, pero fíjate, Zavala mencionaba a Judith Butler, a Chantal Mouffe y a Victoria Camps. Mencionaba mujeres, todas mujeres blanquitas europeas, pero mencionaba mujeres. Entonces ahí yo me di cuenta ahora que yo podía haber dicho
además de Dussel, Louis Gómez, etc., pues he dicho María Lugones, Silvia Winter, Rita Segato y todas las que menciona. En ese sentido yo creo que cuando se reedite este volumen tenemos que ponerle LXS, porque digamos, no, la intervención de Bárbara no solamente es en relación a esto, sino lo que está pasando en Argentina en este momento con el movimiento de mujeres a todo nivel, la tarea que está haciendo Claudia Acuña en La Vaca, Mu, pero también lo que está pasando, como lo ilustra el artículo de Bárbara, con el feminismo comunitario, el feminismo afro en las Américas y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, con Florencia, totalmente de acuerdo, claro, es interesante, ahora ya parece no solamente que las mujeres no están acá, sino que los indígenas no están acá, ¿no? Y los indígenas piensan, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo menciono y comento unos textos de Rodolfo Kusch, sobre todo en aquel libro Pensamiento Indígena y Pensamiento Popular, ¿no? Donde Kusch hace una tarea bastante interesante de repensar a Hegel y a Heidegger y a Nietzsche desde el pensamiento aymara, ¿no? Y entonces se encuentra con con lo que yo digo, la diferencia colonial al final del artículo final, de ese malestar de los pensadores y las pensadoras del tercer mundo, digamos así, en esa época, que tienen que enfrentarse con la filosofía y bueno, y se sienten bien o mal porque no... Y hubo una discusión en América Latina, especialmente en los 70, la gente se preguntaba, ¿hay una filosofía latinoamericana? Y lo mismo en África, y estaban en comunicación, hay una filosofía americana. Eso ya se superó. Si la hay o no la hay no nos importa, lo que estamos haciendo aquí es lo que decía Kusch, el pensamiento propio, ¿no? Y el pensamiento propio es no solamente la ciencia, sino apropiarse de lo que nos sirva, ¿no es cierto?, para una tarea educativa, de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que decía Alberto, claro, me parece fundamental la cuestión de la educación, ¿no? Porque lo que está en juego en este momento es la diferencia entre escolaridad y educación, ¿sí? Nos escolarizan, nos meten el chip de lo que es necesario para una profesionalización y una pragmática, digamos así, que sirva a los intereses. Hoy recibí un mensaje que se habían cerrado las disciplinas de ciencias sociales y humanidades en Japón. Y decía, bueno, no hay que sorprenderse. Es decir, los humanistas no sirve la universidad en este momento se está transformando en otra cosa, pero tenemos que seguir ahí. Esa tarea no vamos a convencer a los presidentes de universidades que pongan un pensamiento de colonial como una... Pero tenemos que ocupar esos espacios, no con colchones, sino con ideas. Y había una cosa más que quería decir, me parece importante este comienzo, es decir, las cercanías, la familia, digamos así, del pensamiento nacional y el pensamiento decolonial. Sobre todo el pensamiento nacional, como yo lo pienso, y creo que Alberto lo decía por ese lado, y en este momento yo estoy releyendo a gente como Fernández Arregui, por ejemplo, Imperialismo y Cultura, que es el ser nacional, Rodolfo Kusch, ya lo vengo leyendo desde hace tiempo. ¿Y dónde está aquí la cercanía, ¿no? Es decir, cuando se ve ese pensamiento en Argentina, cuando, para citar uno solo, cuando Hernández Arregui está escribiendo estos libros fundamentales, lo está escribiendo por la situación en Argentina, ¿cierto? Se acabó el peronismo, estamos en otra situación, está Frondizi, está Ilía, etc. Pero en esos mismos años, en el 55, se acaba de dar la conferencia de Bandung. Y la conferencia de Bandung es un momento crucial para el pensamiento decolonial que está ligado al nacionalismo. Porque en ese momento Bandung era, no sé si saben Bandung, le digo dos o tres cosas, la organiza Sukarno en Indonesia, como se imaginan. Hay 29 naciones que se han estado liberando de los procesos de descolonización de África y de Asia.
y está Zhou Enlai. Había relaciones tensas con China, pero Zhou Enlai está. Se comenta que Estados Unidos hizo mucho para impedir la realización de la conferencia. Hubo teorías conspirativas que lo querían intentar atar a Zhou Enlai. Pero lo que importa aquí es que la conferencia de Bandung dice más o menos esto: ni capitalismo, ni comunismo, sino decolonización. Y entonces lo que nos da la conferencia de Bandung es lo que después decía Quijano de otra manera, decía ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, cuando Bush dice, o estás conmigo, o estás con mis enemigos, perdón, ni con vos, ni con tus enemigos. Estamos en otra cosa. Entonces, esa es la gran enseñanza de Bandung, porque en ese momento que era para ellos la decolonización, la fundación del Estado Nacional. ¿Cierto? No había otra visión en ese momento, pues hay problemas, etc., ¿no? Y en ese sentido ahí está la relación entre decolonización y proyectos nacionales. Proyectos nacionales tienen sus problemas porque pueden caer en el fundamentalismo, ¿no? Entonces el de Trump es un proyecto nacional, ¿no? Y este no es el que queremos. Entonces tenemos que estar constantemente vigilando estas cuestiones. Y entonces ahí está la diferencia entre la decolonización durante la Guerra Fría y la decolonialidad a partir del fin de la Guerra Fría, que es lo que trabajamos ahora, ¿no? Y la cuestión en este momento ya no es del pensamiento decolonial, ya no es tomar el Estado, porque ahí, digamos, los Estados están todos integrados a la economía, al capitalismo global, sino que es hacer otro trabajo, que es el trabajo de la sociedad política. ¿Y qué es la sociedad política? La sociedad política se desprende de la sociedad civil en el esquema liberal, ¿no es cierto?, de pensamiento, de Estado, de mercado, social. Los proyectos de la sociedad civil es, como decía Bárbara, el de reexistir, el armar otra manera de ser sin olvidarnos del Estado, pero de espaldas al Estado. Es decir, como decía una matera en ese documental sobre los piqueteros, las piqueteras, tomando mate, una catamarqueña tucumana, decía, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Si no podemos esperar nada ni del Estado, ni de las corporaciones, ni de la Iglesia, si tenemos que... Y entonces el pensamiento, la decolonialidad hoy acompaña a una cantidad inmensa de organizaciones, de proyectos, y en volvemos a la cuestión de las mujeres en Argentina, pero también los trans, las tras, etcétera, en el orden de la sexualidad, pero hay también una enorme actividad en orden de la racialidad, ¿no? Y este es el problema de podemos o no pensar los europeos. El racismo no es una cosa blanco y negro de color de piel, el racismo es epistémico. El racismo es la capacidad de quien controla el conocimiento, y por eso la educación es fundamental, de hacer a la gente inferior, porque no se puede controlar un igual, hay que inferiorizar, no importa cómo lo interiorizamos. Y es también interiorizar regiones del mundo. ¿Qué son los países subdesarrollados sin un concepto racista geopolítico? Entonces, podemos pensar, los y las europeas abre, ¿no es cierto?, este tipo de debate. Una cosa en el mundo inglés se da de una manera, aquí se da de otro, pero ya no es, digamos, que el mundo inglés nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que estamos todos trabajando juntos frente a la hidra capitalista, como decían los zapatistas. Bueno, muchas gracias. Este espacio que nos queda para una pregunta, comentario muy breve, y aprovechamos a nuestros panelistas. ¿Quiere comentar algo? Una cosa pequeña. Sí. Alberto Siliani comentaba que decían el nefasto gobierno y la gente que lo lleva adelante, basta con la pedagogía de la compasión. Y estas propuestas no solo dicen, sigamos con esa pedagogía, en el mejor sentido, incluso en el sentido de los pueblos originarios del budismo, del taoísmo, sino que vamos con una pedagogía de la sanación. Porque si somos
personas que venimos de traumas, vamos a necesitar todo eso, la compasión y la sanación. Y ya sabemos que en el campo de la decolonialidad se trata de sanar la herida colonial. ¿Quiere comentar algo de esto? Si no, yo tengo una preguntita. Me gustaría, Walter, Alberto, si pueden sugerir alguna de estas posibilidades, alguna de estas potencias que tiene la decolonialidad, pensada en la perspectiva de Quijano, obviamente, ¿no? Desde ese momento en que se habla de la decolonialidad, del poder del saber, y los pensamientos nacionales que han permanecido, como vos lo comentabas, Alberto, hace un rato, a veces en estancos separados, ¿no? Y me parece que este es un momento interesantísimo en donde se requiere toda la potencia vital de nuestro pensamiento para hacer redes allí donde no hay ningún sentido para que permanezcan separados. Los que hemos sido formados más en el pensamiento nacional y accedimos después al pensamiento decolonial, tenemos todavía que hacer todo ese camino. Me parece que ustedes podrían decirnos algo acerca de estos diálogos posibles. No, muy breve para dejarlo a Walter, que viene masticando esto desde hace años. Yo digo, a ver, no convergen, porque todavía nosotros tenemos una deuda interna con el pensamiento nacional que es desconocido. El propio pensamiento nacional y buena parte de estos autores clásicos, ya, porque Kusch es un clásico, Hernández Arregui, Jaureche, todos estos y otros, en realidad son conocidos por tribus o por gestiones. Yo creo que el Estado en esto tiene una incidencia positiva en términos de la reflexión, de propender a la reflexión, pero me parece que estábamos en un estadio anterior, y creo, ustedes saben mucho más que esto, pero el pensamiento decolonial todavía es aún más desconocido. Estas discusiones en términos de las aulas argentinas no están. Entonces, no es para llorar por la enorme tarea que tenemos adelante, sino todo lo contrario, fue dicho acá, es para redoblar las convicciones. Hay una lucha política, permítame que lo diga en estos términos. Con este gobierno será peor, será casi imposible, o sea que hay que recuperar el Estado Nacional el 10 de diciembre y repensar y trabajar, y primero también trabajar con los educadores, porque hay educadores que todavía se resisten a abrirse a otro modelo de pensamiento, y no es a las trompadas esto, es si no se convencen, si no advierten que allí atrás no estoy vendiendo nada que sea de una política electoral y sectorial, sino que tiene que ver con una reflexión respecto de la patria. Este pensamiento no va a ser generalizado en las escuelas y en las universidades. A mí me parece que las grandes universidades, las clásicas universidades, que tienen una impronta muy europea, son refractarias a este modo de pensar. Se están viendo en otras universidades nuevas que no tienen tanta tradición, que tienen más libertad de pensamiento y que acogen a estos pensadores de otra manera. Me parece. Creí que Alejandra ya iba a pasar a otra. Ok. No hay mejores condiciones, aquí todos estamos pensando igual. Podemos los nacionalistas, no. No, estamos todos en la misma. Es decir, yo le digo a los estudiantes, decir, ustedes saben muchas cosas que yo no sé. Yo tengo sé alguna y voy a poner un disparador, pero la cuestión es la comunicación, es decir, la educación es esto, ¿no? Y estamos en distintos momentos, pero bueno, lo que quiero decir es esto. Kusch decía el miedo a pensar lo propio. Y ese es un problema del cono sur, especialmente de Argentina, que por lo que yo me acuerdo es siempre ver cuándo llega la última noticia de Francia y últimamente ya más tecnológicamente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es el problema de poder, ¿no? Es decir,
no solamente que no podemos pensar, sino que los no europeos tienen miedo a pensar. Y esto es lo que nos dijo Bush. Entonces, esto es para mí un asunto fundamental de debate hoy. En ese sentido, yo creo que es fundamental también releer, debatir a estos pensadores, no solamente Freire, pero también Martínez Estrada, Murena, Mallea. Bueno, no son revolucionarios, pero son argentinos. Y estaban escribiendo con un dolor, ¿no? Porque el pecado original de América, es decir, qué lástima que no nos colonizaron los ingleses, nos colonizaron los españoles y miren cómo estamos, ¿no? Entonces yo creo que esto, es decir, el pensamiento de ese momento, el pensamiento de contorno, de David Viña, es decir, en fin, hay una cosa ahí que es necesaria volver a. Y esto es lo que hicieron los europeos muy bien. Yo creo que hay que imitar esto. Yo imito esto. No lo que dicen, sino lo que hicieron. Y lo que hicieron es cocinarse entre ellos y silenciar el resto del mundo. Aprendamos de eso. Es decir, como China aprendió el capitalismo. Dice, eso es el capitalismo, gracias. Ahora es nuestro, ¿no? Entonces esto me parece una cuestión fundamental en este momento. Y una cosa más. No va, en Duke no voy a esperar yo que el presidente me escuche diciendo, bueno, vamos a poner aquí una política universitaria de la decolonialidad. No podemos esperar que el Estado, incluso el Estado boliviano, cuando el Estado boliviano pone una secretaría de decolonización, ya se acabó. Sí, esto es una tarea de la sociedad política. En este sentido, de nuevo, es decir, lo que está pasando en Argentina con las mujeres es muy, muy, muy importante. Yo le decía a Pablo, es decir, Rita Segato llegó a la rural por sus propios méritos, pero también porque el movimiento de mujeres le obligó a la rural a decir, bueno, tenemos que estar atentos porque se nos viene la maroma encima, ¿no? Sí. Entonces, el movimiento de la sociedad política es fundamental para, en este momento, el Estado escuche. Y bueno, ya veremos qué pasa con el Estado luego, pero por el momento. Y la tercera cosa que quiero decir, dijo una cosa muy importante, Alberto. El amor, no la competencia, pero estamos con el chip de la competencia. Entonces queremos tener éxito, y si mi vecino o colega tiene una sala con una ventana más grande que yo, ya me da celo y empezamos a pelearnos, ¿no? Y entonces la decolonialidad empieza por nosotros. No podemos descolonizar a nadie si seguimos siendo sujetos modernos, competitivos y totalmente insensibles a las cuestiones, digamos así, sociales. Y esto del amor es una cosa que ya está en danza. ¿Y qué es el amor? No es bueno, puede ser el amor romántico y todo esto, pero el amor es respeto, el amor es escucha, el amor es convivialidad, el amor es hacer cosas juntos para el bien de todos y no cosas para el bien mío, ¿no? Esto ya está en los movimientos de las primeras naciones en Canadá. Ya el amor decolonial ya es una frase. ¿Por qué amor decolonial? Porque el amor colonial de la pareja, ¿cuántos divorcios? Las estadísticas de divorcio crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces la competencia destruye la pareja, ¿no? Porque, en fin, por varias razones. Pero incluso Maturana, ¿no? Maturana está diciendo desde hace mucho tiempo, es decir, los seres humanos somos seres amorosos. Entonces, este tipo de cosas, no esperemos que el rector de la universidad, pero nosotros como profesores, y esto es lo que hacemos en Duke, lo hacemos. Yo hace 20 años que estoy haciendo esto con mis estudiantes, con 4 o 5 colegas, y seguimos. Bueno, esto es lo que se nos ocurre ante nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, sí. ¿Qué tal? Hola. Yo quería hablar algo que había comentado. Yo soy docente de la UNAUR, del profesorado de inglés. ¿Puedes parar, por favor? Así te escucho mejor. Yo soy docente de la UNAUR, en el profesorado de inglés, y justamente yo en la materia de Geografía y Cultura de Europa, en un profesorado de inglés, o sea, formando docentes de inglés para la provincia de Buenos Aires. Y una de las cuestiones que estamos trabajando es incorporar la perspectiva decolonial para los futuros profes de inglés en el distrito de Burlingame. Entonces quería agregar esto como algo que también está haciendo la UNAUR. Bueno,
agradecemos muchísimo que hayan venido en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, a escuchar esto, el Día del Paro, y los queremos invitar ahora al stand 2101, va a haber un pequeño brindis, no sé si alcanzará vino para todos, pero esperemos que sí. Los esperamos allí para que vean el libro y toda la colección del libro. Gracias.